La innovación nunca se detiene. Y esto es esencialmente cierto cuando hablamos de reciclo. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Mi nombre es Sofía Cobian, formo parte del equipo de dictamen y tengo el placer de presentarme el día de hoy con ustedes para hablarles de un tema muy interesante. ¿Qué significa reciclo y por qué es tan relevante en nuestro entorno actual? RECICO es el régimen simplificado de confianza que entra en vigor el 1 de enero del 2022, tanto para personas físicas y morales, que desafía los límites y promete un impacto significativo en la tributación fiscal, en donde su finalidad principal radica en agilizar y facilitar dicho proceso con el propósito de reducir las tasas impositivas para individuos que tengan los ingresos más bajos. Los criterios para tributar siendo una persona física es principalmente cuatro, ya sea estar en actividades empresariales, estar en actividades comerciales, profesionales o el uso a goce temporal de bienes. Una de las principales características es que la persona puede incorporarse siempre y cuando no sobrepase los 3.500.000 pesos de ingresos anuales en absolutamente cualquier momento del año de tributación, ya que si se excede de eso, automáticamente no aplica para reciclo. ¿Quiénes no pueden tributar? Hablando de lo que se mencionaba anteriormente de las cantidades, vamos a irnos a la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 113, que nos habla de que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, cuando sean partes relacionadas en términos del artículo 90 de esta ley, sean residentes en el extranjero, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes o perciban los ingresos que se refieran a las fracciones 3, 4, 5 y 6 del artículo 94 de esta ley. Si nos vamos al artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podemos observar que nos habla de los honorarios a miembros de consejos directivos de vigilancia, consultivos, administradores, comisionarios, gerentes generales o incluso personas físicas con actividades empresariales que de manera independiente quieran pagar el impuesto, no pueden acceder a este régimen fiscal. Si bien ahora para la determinación del ISR, el mismo artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos muestra una tabla mensual en la cual podemos observar cómo es que se van a aplicar las tasas, donde podemos observar que va desde el 1% hasta el 2.50% de tasa aplicable. En esta tabla nos podemos ubicar según el monto de los ingresos amparados por cobros fiscales efectivamente cobrados sin el impuesto al valor agregado. Los requisitos para estar en este régimen fiscal son bastante sencillos y es estar inscrito y activo en el RFC, contar con e-firma, contar con el buzón tributario activo, no encontrarse en el listado de contribuyentes publicado por el SAT en términos del artículo 69b, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, presentar obligaciones fiscales de manera puntual y emitir CFDIs por los ingresos efectivamente cobrados. Es muy importante que tengamos un control absoluto sobre nuestros CFDIs para poder pertenecer a este régimen fiscal. ¿Cómo puedo integrarme al régimen simplificado de confianza si es que me encuentro en otro régimen fiscal? Esto es bastante sencillo, lo podemos hacer de manera totalmente virtual desde la misma plataforma del SAT. Podremos presentar un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones para migrar al nuevo régimen en el portal del SAT conforme a los requisitos antes mencionados. Una vez ubicados en el portal del SAT, tenemos que seleccionar trámites del RFC, ver más. Tendremos varios apartados, nosotros seleccionaremos actualización en el RFC y aquí es donde les mencionaba que presentaremos el aviso de actualización de actividades y obligaciones. Seleccionaremos ese apartado. Aquí accederemos con nuestros datos, los cuales son RFC y e-firma portable. A continuación tendremos esta página. El primer apartado no lo tenemos que llenar, únicamente tenemos que ingresar la fecha de la actualización de actividades y obligaciones fiscales, que sería el mismo día el cual estamos realizando el trámite. En la siguiente pestaña nos aparecerá un cuestionario. Nosotros iríamos directamente a la parte que dice, optas por régimen simplificado de confianza, ya que entonces seleccionaremos nuestra actividad correspondiente a lo que estemos desempeñando. Y ahí tenemos las opciones que nos indican actividades agrícolas, actividades empresariales, cobras de renta por el alquiler de casa, habitaciones, oficinas o locales, o prestación de servicios profesionales de manera independiente.
En la siguiente pestaña nos aparecerá un aviso en donde nos vuelve a recordar que nuestros ingresos anuales no deben de exceder de 3.500.000 pesos y nos vuelve a recordar los requisitos que antes habíamos mencionado. Una vez le demos en aceptar, nos mandará a la parte en donde tenemos que seleccionar nuestra actividad económica. Mucho cuidado porque es muy importante que nos asesoremos de acuerdo a la actividad que estemos desempeñando para no caer en otros criterios. Muy bien, en este punto la misma página nos indica que tenemos que dar clic en la imagen para seleccionar el grupo en el que estamos desempeñando. En este ejemplo, yo voy a seleccionar lo que son el alquiler de viviendas amobladas y el alquiler de salones para fiestas y convenciones. Esto porque nosotros podemos seleccionar varias actividades y otorgar un porcentaje de acuerdo a los ingresos que tengamos de cada actividad. Aquí está el ejemplo. En alquiler de viviendas amuebladas otorgamos el 60% y el alquiler de salones para fiestas y convenciones lo otorgamos el 40%. De esta manera tenemos el 100% de los ingresos. Seleccionamos continuar y aquí la página nos indica, para el desarrollo de tus actividades, pagarás sueldos y salarios, pagarás ingresos asimilados a salarios o no tendrás trabajadores asimilados a salarios. Esto ya depende totalmente del caso en particular. Nosotros seleccionaremos no tendrás trabajadores o asimilados a salarios. Y en la siguiente página podremos ver una vista previa de lo que es nuestra información fiscal. Tendremos que verificar que nuestros datos sean correctos, realmente que la información que estemos proporcionando sea la adecuada y observamos que de igual manera aquí nos mencionan las actividades que estamos desempeñando con su respectivo porcentaje. Nos vuelve a recordar las obligaciones fiscales que debemos de cumplir. En este punto, si todo está correcto, si realmente es la información adecuada, podemos guardar los datos del cuestionario o sin problema podemos reiniciar el cuestionario, actualizar nuestra información o volver a categorizarnos en la actividad económica correspondiente. Nosotros vamos a seleccionar guardar datos del cuestionario. La página nos muestra el aviso y nos dice, ha concluido con la captura de información, imprímala para su revisión. Una vez terminado este proceso, tendremos lo que es nuestro acuse, en donde veremos nuestra información fiscal y podremos ver que efectivamente ya estamos dados de alta en el régimen simplificado de confianza. Aquí se muestra una parte del acuse en donde podemos ver que efectivamente el estado está en alta, la fecha de inicio en la que iniciamos en ese régimen y nos vuelve a recordar lo que son nuestras obligaciones. Este régimen fiscal es una oportunidad enorme el cual da una perspectiva muy diferente de lo que era la tributación. Incluso las declaraciones anuales también son prellenadas. Se genera de manera automática una línea de captura para pagar en ventanillas o a través de línea. Así que aprovechemos y sigamos innovando. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Yo los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y sigan viendo toda la información que compartimos día con día. Nos vemos.